preparado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, que entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, ni dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, que entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, que en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, que entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, hermanos, hermanas? Qué bueno podernos reunir nuevamente como lo hacemos semana a semana y como lo hemos hecho ya durante tantos años, gracias a Dios. Siempre contentos, siempre alegres, siempre bendecidos y siempre agradecido con el Señor por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes regularmente alguna reflexión, alguna meditación acerca de este libro espectacular que es la Biblia, la palabra del Dios nuestro.
En esta ocasión quisiera invitarles para que abran la Biblia, si tienen ahí a mano, en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Hechos es un libro extraordinario, es el libro fundacional de la iglesia. Los 4 evangelios, pues, lo que hacen es contarnos algo de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar durante su visita a esta tierra. Pero cuando Jesús resucita y asciende, ahí no acaba su ministerio. Jesús sube a la diestra del Padre, envía al Espíritu Santo y Él continúa, Él retoma la obra que Jesús había empezado. Entonces, vamos a decirlo de alguna forma, Hechos es la continuación del ministerio de Cristo. Ahora ya no predicando aquí terrenalmente, sino el ministerio del Cristo ascendido, del Cristo glorioso. ¿Cómo continúa esa obra? A través de la persona y del poder del Espíritu Santo que viene sobre los apóstoles, viene sobre los primeros discípulos y los convierte en testigos poderosos, en testigos eficientes de este Cristo Redentor, de este Cristo Salvador, al que nosotros servimos, al que nosotros amamos. Ese es el contexto en el que hay que leer el libro de los Hechos. No es algo separado, no es algo discontinuo de los evangelios, sino es la continuación. En realidad, si recordamos bien, el tercero de los evangelios, el evangelio de Lucas, es como la primera parte del libro de Hechos, porque tienen el mismo escritor, Lucas, médico, discípulo de Pablo. Y la iglesia nace en medio de un estallido de poder, en medio de una unción extraordinaria el día de Pentecostés, donde el grupo original de apóstoles, donde María, la madre de Jesús, los hermanos del Señor y alrededor de otros 100 discípulos están reunidos en oración como Jesús les había mandado. Están ahí esperando algo. El Señor les dijo antes de subir al cielo: quédense en Jerusalén, no se vayan para ninguna parte hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, que los va a llenar de poder para que ustedes me sean testigos. El apóstol Pablo dice que en alguna ocasión, después de la resurrección, en esos 40 días que Jesús permaneció en este planeta después de resucitar, en alguna ocasión dice el apóstol Pablo que el Señor se le apareció a más de 500 hermanos. Lo interesante es que el día de Pentecostés no hay 500, ni más de 500, lo que hay son 120 personas. O sea, que hay 380 creyentes en Jesús que recibieron probablemente la orden de quedarse allí en Jerusalén, de esperar para que viniera el Espíritu Santo. Quizá algunos esperaron unas horas, algunos esperaron un par de días, y como no ocurría nada, pues regresaron a su trabajo o a su casa. Y solo 120 perseveraron, porque ese es el verbo que utiliza la Escritura, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Quiere decir que el día de Pentecostés, por lo menos 380 hijos e hijas de Dios, creyentes, se perdieron esta bendición por haber sido impacientes, por no esperar, por no perseverar. Y eso nos debería hacer reflexionar a nosotros. Algunas veces hemos tirado la toalla cuando no era tiempo, cuando quizá la bendición ya estaba a punto de llegar a nuestras vidas. El caso es que ese día todos sabemos lo que ocurrió, pues descendió el Espíritu Santo, hubo un viento recio, hubo lenguas como de fuego, aquellos discípulos empezaron a predicar en árabe, en diferentes idiomas, en lenguas, por lo menos 14 idiomas registra el libro de los Hechos que se hablaron ese día, y miles de israelitas que habían venido de diferentes regiones a celebrar las fiestas, pues escucharon predicar el evangelio en su propio idioma, y aquel milagro los sorprendió, se convirtieron. Y de ahí en adelante pues hay sanidades en las Escrituras, hay todo tipo de milagros. La iglesia nace, repito, entonces en un avivamiento, en un mover, en una manifestación gloriosa del poder de Dios. Y eso también debe llenarnos de esperanza. Llenarnos de esperanza porque la Escritura enseña un principio, dice que la gloria postrera de la casa de Dios va a ser mayor que la primera gloria. Y la verdadera casa de Dios no era el tabernáculo ni el templo de Jerusalén. La verdadera casa de Dios es la iglesia. Él vino para hacer habitación en sus hijos, en sus hijas. Entonces, si la primera generación de creyentes experimentó todas estas bendiciones y esta gloria y esta presencia de Dios, y la Biblia dice que la última, la postrera gloria va a ser más poderosa que la primera, tenemos esperanzas de que en medio de la frialdad, la tibieza, la ignorancia, las divisiones y todos esos males que nos aquejan,
volvamos a tener una visitación de Dios. Y muchos hombres y muchas mujeres de Dios en todo el mundo esperan, oran y anhelan ese avivamiento, esta cosecha que está prometida para nosotros ahí. Lo que no podemos olvidar es que todo avivamiento verdadero pues va a traer una medida de persecución también. Y esto me preocupa porque el tipo de sermones que predicamos hoy en día y el tipo de estudios bíblicos que escuchamos en la mayoría de congregaciones no están preparando a la gente nunca para la persecución. O sea, le ofrecen cosas a las personas. Es como un evangelio de ofertas. Se ofrece salvación, sanidad, prosperidad financiera, se ofrecen muchas cosas. Y no es que hay nada de malo en eso. La mayoría de estas ofertas tienen alguna base bíblica. El problema es que nunca se le habla a la gente de sus responsabilidades, solo de sus privilegios. Y esto es un mal de toda nuestra sociedad. Cada grupo lucha por sus derechos. Ahí tenemos derechos de los varones, las mujeres, los ancianos, los niños, los animales, los árboles, el ambiente. Es el discurso favorito políticamente hoy en día, derechos. Yo tengo derecho, ese es mi derecho. Y esta filosofía ha permeado la Iglesia de Cristo. Y entonces, pues hoy todo el mundo habla también en la Iglesia de sus derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho a esto. Dios está obligado a contestar mis oraciones. Pero poca gente habla de responsabilidades, poca gente habla de obligaciones, poca gente habla de persecución, poca gente recuerda que el Señor, dentro de las cosas que dijo, bueno, si alguno tiene que ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir detrás mío o en pos de mí, pues debe tomar su cruz y prepararse para seguirme. Desde los púlpitos hoy no se habla mucho de la cruz, si acaso de la cruz de Jesús, pero no de la cruz de los creyentes. Y olvidamos textos que son básicos, por ejemplo, el mismo libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, Hechos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O el apóstol Pablo que escribe diciendo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Yo tengo la sospecha de que si empezamos a hablar de persecución, de la cruz, del sufrimiento, de padecimientos por causa de Cristo, una buena parte de las personas que asisten a nuestros servicios probablemente van a dejar de hacerlo. Pero la realidad es esa y no podemos ignorarla, no podemos esquivarla, no podemos tratar de ocultar el sol con un dedo. Si realmente vamos a seguir al Señor, si realmente estamos comprometidos con los principios de la palabra, debemos esperar, sin sorprendernos. Debemos esperar pues que haya una medida de rechazo, que haya una medida de crítica, que haya una medida de persecución. Y la iglesia primitiva es un ejemplo de eso. Los apóstoles fueron azotados, juzgados, encarcelados en diferentes ocasiones. Y aquí en capítulo 5 de los Hechos, después de contarnos la historia de Ananías y Zafira, nos empieza a hablar que luego de una serie de sanidades y señales que Dios hizo, que el Espíritu Santo hizo por por intermedio de Pedro, de Juan y de los demás apóstoles, entonces dice el versículo 17, que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, como si fueran malhechores, como si fueran delincuentes. Estos hombres de Dios pues estaban siendo usados por Dios para hacerle un beneficio a la gente enferma, a la gente atormentada por espíritus inmundos, a la gente que estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo, a la gente presa de la ignorancia, la religiosidad. Dios los estaba usando a ellos para traer una bendición a estas vidas, pero al establishment religioso eso no le parece bien y los ven como un peligro, como una amenaza, y entonces los ponen en la prisión, los llevan a la cárcel pública. Imagínese usted. Repito, de esto no se habla mucho hoy en día. Y los que dirigen este movimiento, en esta ocasión, contra los apóstoles, dice que pertenecen a la secta de los saduceos. Los saduceos son un grupo judío minoritario. Los fariseos eran más numerosos que los saduceos, pero los saduceos eran más ricos, eran más importantes socialmente, y eran los que controlaban toda la liturgia del templo. Los saduceos solo creían, como palabra de Dios, en el Pentateuco,
en los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos la revelación de Dios estaba en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y de ahí en adelante no aceptaban ningún otro escrito de los profetas ni de los libros históricos. Los saduceos no creían que hubiera espíritus ni que hubiera resurrección. Eran personas muy conservadoras, muy influyentes políticamente, y de pronto sintieron que su posición estaba siendo amenazada. Ellos tenían una religión, eran escrupulosos en guardar los mandatos de la ley y de su religión, pero su religión no podía sanar enfermos, su religión no podía echar fuera demonios, su religión no podía darle seguridad de salvación y perdón de pecados a nadie. Y de pronto aparecen estos discípulos que aparentemente son personas sin mucho estudio, sin mucha preparación, y empiezan a hacer cosas extraordinarias que ellos ni siquiera podían soñar con hacer. Y las hacen en el nombre de Jesús, ese Jesús que ellos habían crucificado unas semanas antes. Y entonces todo esto está amenazando su poder, está amenazando la buena relación que ellos tienen con los gobernantes del Imperio Romano, y quieren acabar con el problema encarcelando a los discípulos. Muy bien, Dios interviene y envía un ángel, y este ángel libera a los apóstoles que estaban encarcelados. Si usted lee el versículo 19 de Hechos 5, dice: un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea que no hay poder, no hay cárcel, no hay prisión, no hay cadenas que puedan detener el desarrollo de la obra de Dios. Podemos pasar dificultades, podemos sufrir tribulaciones, pero la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, no está presa. O sea, Dios quería que estos hombres siguieran predicando, y mientras Dios quiera que usted y yo prediquemos, no va a haber ninguna fuerza ni en la tierra ni en el infierno que pueda impedirlo. El ángel los saca y les dice: vayan y le siguen predicando al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta vida es Jesús. O sea, las palabras de esta vida, el ángel no les dijo: vayan y siguen predicando esta religión o esta filosofía. No, lo que predican es vida. Y Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El apóstol Juan escribe en la primera carta: el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, cuando les dice que sigan predicando las palabras de esta vida, en realidad el ángel les dice: por favor, vayan y siguen predicando las palabras de Jesús, el nombre de Jesús, el mensaje de Jesús. El ángel no puede ir a predicar ese mensaje, porque los ángeles no son salvos, ellos no pueden predicar el evangelio. Ningún ángel ha pecado y después ha sido perdonado y lavado con la sangre de Jesús. Los que pecaron y se rebelaron al principio son demonios y no va a haber perdón para ellos. Y los que no pecaron pues no necesitan ser perdonados. En todo el universo, las únicas criaturas que hemos conocido la profundidad del pecado y las alturas de la gracia y la misericordia de Dios somos los seres humanos, somos los creyentes. Imagínense qué privilegio tenemos. Esa es la razón por la que los ángeles no predican. Probablemente predicarían mucho más bonito que nosotros, seguramente serían más elocuentes, quizá podrían hacer cosas más poderosas que asombrarían a los oyentes, pero no lo hacen, porque ellos no han experimentado el perdón, no han experimentado la salvación. Solo personas como usted y como yo. Entonces Dios necesita hombres y mujeres como usted y como yo, los necesita libres de la cárcel del temor, de la cárcel de los complejos de inferioridad, de la cárcel de la vergüenza, de la cárcel del temor al que dirán, para que podamos anunciar las palabras de esta vida. Imagínense qué maravilla. Los discípulos recién liberados en obediencia al mensaje angelical, dice el versículo 21 que después de oír esto ellos entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, la víspera los habían detenido y ahora están predicando otra vez. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron el reporte. ¿Cuál fue el reporte? Diciendo: la cárcel hemos hallado cerrada, dice el versículo 23, con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Por qué? Porque el reporte que les dan es un reporte, vamos a ver, misterioso, preocupante.
¿Cómo es posible si los dejamos en la cárcel, si cerramos las puertas de la celda, si cerramos las puertas de la prisión, si pusimos guardas que estaban de pie afuera de las puertas, cómo es posible entonces que ahora vayamos, abramos la puerta y las celdas estén vacías? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya ahora estos líderes religiosos empiezan a preocuparse. Y de pronto, mientras están deliberando a ver qué puede haber ocurrido, dice el versículo 25, vino uno y les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. O sea, cuando Dios envía al ángel a liberarlos, estos discípulos no salen huyendo. No dicen, vamos a otra ciudad y nos escondemos. No, el ángel les dijo, van a salir para que sigan predicando las palabras de esta vida. Ellos no están preocupados por su seguridad, no están preocupados por perder la libertad, no están preocupados porque puedan perder la vida, están preocupados por ser obedientes al mensaje que les ha llegado del trono, desde el tercer cielo. Sigan predicando esta palabra, sigan predicando este mensaje. Amigo, ¿quién nos ha dado a nosotros la autoridad, el permiso de decir, bueno, yo no quiero predicar más? Si Dios nos llamó a hacer este trabajo, y creo que en una u otra medida todo hijo y toda hija de Dios ha sido llamado a compartir el Evangelio, pues entonces esa es nuestra tarea. Pase lo que pase, cualquiera sean nuestras circunstancias, cualquiera sean las dificultades que nos amenacen, no importa si estamos en época de pandemia, no importa si estamos en una época de dificultades financieras o de alguna crisis familiar, o si no estamos al 100% en nuestro mejor estado de salud, el mensaje de Dios sigue siendo: no se detengan, sigan predicando las palabras de esta vida. Cuando hacemos esto, pues entonces vamos a encontrar realmente favor, aprobación divina, y también vamos a encontrar el propósito real de nuestra existencia. Muy bien, entonces dice el versículo 26, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿A quiénes trajo sin violencia? A los discípulos que ellos habían encarcelado, a los discípulos que el ángel liberó de la cárcel, a los discípulos que ahora se habían presentado en el templo y estaban enseñando sin temor, con osadía, con un coraje santo, probablemente sin faltarle respeto a nadie, sin insultar. Dios no los había liberado para que condenaran a nadie ni para que insultaran, los liberó para que predicaran el evangelio. Los alguaciles los traen con mucho cuidado, porque el pueblo respeta a estos hombres. El pueblo conoce que son gente de Dios, que son gente ungida, que son gente usada por Dios. No los han visto hacer nada malo, tienen buen testimonio con la comunidad, han sanado enfermos, han echado fuera demonios. La gente los conoce, sabe que esta gente se aman, que este grupo nuevo que están haciendo se aman, que son generosos, que se preocupan por los pobres. Y entonces, si los soldados o los alguaciles maltratan a estos hombres, podrían provocar una rebelión popular. Los líderes dan orden de que los traigan sin maltratos, que los traigan de buena manera, no porque estimen mucho a estos predicadores, sino porque tienen temor de que el pueblo se subleve si ven que les hacen algún daño. Y cuando los trajeron, dice el versículo 27, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿En cuál nombre? ¿Cuál es el nombre que estas personas los tiene preocupados? Es el nombre de Jesús. Es ese nombre que la Biblia dice que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús es que estos apóstoles hacen milagros. En el nombre de Jesús es que echan fuera demonios. Es en el nombre de Jesús que ellos están sanando a los enfermos. El mensaje que predican dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en este bendito nombre de Jesús. No es en el nombre de una religión, no es en el nombre de una doctrina, ni de una teología, ni de una colección de santos o de alguna virgen en particular. Es en el nombre de Jesús, en ningún otro. Es que yo no sé, alguna gente dice la Biblia es tan difícil de comprender que uno se confunde, eso confunde a la gente. Vamos a ver. Si un apóstol escribe o dice esta frase, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es la parte que usted no entiende? ¿Cuál es la parte tan difícil de entender? ¿Cuál es la parte que podría confundir a los que leen la Biblia o la estudian o la predican? En ningún otro hay salvación. ¿Por qué?
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso Pablo escribe que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No dice que hay alguna mediadora, no dice que hay 3.200 santos intercediendo y sirviendo, haciendo mediación entre Dios y los seres humanos. Vamos a ver, hay un solo Dios. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Bueno, hay un solo Dios, a menos de que usted sea politeísta. Pero no importa si usted es judío, si es católico, si es ortodoxo, si es evangélico, pues todos coincidimos en esto, hay un solo Dios. Pues si estamos de acuerdo en esa parte, tenemos que estar de acuerdo con la segunda. Vea que no hay nada difícil, no hay nada extraño, no hay posibilidad alguna de confusión. Hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pues hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador único? ¿Quién es ese mediador exclusivo? El mismo texto lo dice. Jesucristo hombre. ¿Cuál es la parte incomprensible de esa afirmación? En realidad no. Yo creo que la gente se confunde porque quiere. Porque prefiere aferrarse a sus tradiciones, prefiere aferrarse a lo que le enseñaron sus abuelos o sus padres, que a lo que enseña la palabra de Dios, al mensaje claro de las palabras de esta vida. Y está bien respetar a los padres, está bien honrarlos, es un mandato bíblico, pero considero por un momento lo que escribió el apóstol Pedro. Pedro dijo algo como esto, dice, porque fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vano es lo que no produce fruto, lo que no sirve. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y explica, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas que se pudren, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el mismo apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que nosotros de nuestros padres, que eran excelentes personas, que nos amaban muchísimo, en ningún momento estamos negando eso, pero dice que de nuestros padres lo que recibimos fue una vana manera de vivir, una manera que no producía fruto de salvación. ¿Y cómo fuimos redimidos, rescatados, liberados de esa vana manera de vivir? Solamente por medio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros, a usted y a mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa historia de que no, sí, yo creo en la Biblia, sí, yo sé que es Jesucristo, pero es que si me convierto, si recibo a Jesús, papá y mamá me van a echar de la casa, se van a disgustar, y si están muertos algunos, dice, papá y mamá se revolcarían en sus tumbas. No se revolcarían, créanme que se alegrarían. Porque el mensaje de la Escritura es claro, es sencillo, es inequívoco. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo nombre, y ese nombre es el que los líderes religiosos le tienen miedo. Dice, les prohibimos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. O sea, si ellos hubieran enseñado en nombre de los saduceos, o de los fariseos, o de los esenios, o de los herodianos, o cualquier otro nombre que hubieran inventado, no tendrían ningún problema estos líderes religiosos. Que enseñen otra doctrina, que enseñen otra secta, que enseñen otra denominación, eso no es problema. El problema es el nombre. Les prohibimos que enseñaran en ese nombre. Y ahora ustedes, les dicen en el versículo 28, han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué estaba pasando en la ciudad de Jerusalén? La ciudad que había crucificado a Jesús unas semanas atrás se estaba llenando de la doctrina de Cristo resucitado. Y oiga el cinismo de estos señores, le dicen a los discípulos, a los apóstoles, ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, quieren culparnos de la muerte de ese hombre, cuando según los evangelios fueron ellos mismos. Cuando Pilato quiso liberar a Jesús, dijeron que la sangre de Jesús sea sobre nosotros y nuestros hijos. Ellos mismos fueron los que aceptaron esa maldición, los que dijeron esas palabras terribles. Y ahora quieren evadir su responsabilidad y decir, ustedes quieren acusarnos, ustedes los apóstoles, nos quieren acusar a nosotros de esa muerte. No, nadie los estaba acusando en ese momento. Era la conciencia de ellos. Ellos sabían que habían dado muerte a un justo, a un inocente. Ahora viene la oportunidad de la defensa, de que ellos, los acusados, repliquen. Y en el versículo 29, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea,
Como cristianos estamos sujetos a las autoridades. Cuando las autoridades nos quieran obligar a, uno, hacer algo que sea contra nuestros principios, algo que sea contrario a lo que entendemos que es la voluntad de Dios en la palabra, tenemos derecho a desobedecer. Y dos, cuando quieran prohibirnos hacer lo que sabemos que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, según entendemos la revelación de la Sagrada Escritura, también tenemos el derecho a desobedecer, con respeto, sin insultos, sin violencia, pero tenemos el derecho a desobedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sigue Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, y ahora sí los acusa, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. Ese es el mensaje del Evangelio. Si Cristo hubiera quedado muerto, pues sería un mártir. Sería alguien digno de respeto, de admiración y de compasión, pero no de adoración. Si Cristo hubiera quedado muerto, el cristianismo sería una religión más de tantas que está fundada sobre el cadáver de alguien, ya sea el de José Smith, ya sea el de Mahoma, ya sea el de Buda, de quien sea. Pero la diferencia entre el cristianismo y todas las demás escuelas espirituales es que el cristianismo es la única que está basada sobre la persona de alguien que estuvo muerto y que todavía vive. ¿Por qué? Porque el Padre lo levantó de los muertos y lo exaltó hasta su diestra. Esto es lo que hace temblar las estructuras religiosas. Esto es lo que hace temblar las puertas del infierno. Usted y yo no cantamos, no oramos, no predicamos, no ofrendamos para un muerto, sino para alguien que vive para siempre. Jesús se le aparece a Juan y dice, yo soy el que vivo y estuve muerto y ahora tengo las llaves de la muerte y el Hades. Muy bien. Y sigue Pedro, dice, nosotros somos testigos suyos, o sea, de Jesús, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, o sea, no solo la iglesia da testimonio de Jesús, sino también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, empezaron a llorar y cayeron de rodillas y se arrepintieron y pidieron misericordia. No, dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Si usted no tiene argumentos para combatir contra la verdad, pues lo que hace es enojarse. Lo que hace es querer silenciar al costo que sea a la persona que está proclamando esa verdad que a usted le molesta, que lo hiere, que lo lastima. De ahí es que a veces hay tanto odio en algunos sectores contra el cristianismo, contra las iglesias. Cierto que tenemos muchos errores, cierto que hemos fracasado muchas veces, cierto que hemos fallado miserablemente, cierto que ha habido escándalos terribles, pero eso no justifica el odio desatado que hay en algunos grupos y en algunas personas contra el mensaje de Cristo y contra los mensajeros de Cristo. ¿Por qué? Porque esta es una verdad que no pueden callar, que no pueden silenciarla, que sigue creciendo, que las ciudades se siguen llenando con el mensaje del Evangelio, que todos los días miles y miles de personas en diferentes ciudades y naciones reconocen su necesidad espiritual, dejan a un lado su orgullo, sus tradiciones y vienen e invocan el nombre del Señor Jesús y le reciben como su Salvador, como su Señor, y empiezan a adorarle y a servirle. Y esto es algo que molesta terriblemente al enemigo. Entonces, en este momento, estos señores ya no quieren volver a encarcelar a estos predicadores que se les escaparon, sino que lo que quieren es matarlos, callarlos de una buena vez. Y en ese momento, entra en juego un personaje del que sabemos poco, del que se habla poco en las iglesias, pero que es importantísimo. Dice, entonces se levantó en el concilio un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces en el concilio hay diferentes escuelas religiosas. Sabemos que estaba controlado políticamente por los saduceos. ¿Se acuerda que acabamos de hablar de ellos? Pero ahora este que se levanta no es saduceo, es fariseo. La diferencia de los fariseos es que los fariseos sí creían en toda la revelación del Antiguo Testamento. Ellos creían que los 39 libros que usted y yo tenemos en nuestro canon son los mismos exactamente que tiene la Biblia judía. Creían que estos 39 libros eran inspirados por Dios. Ellos sí creían que había espíritus, que había ángeles. Ellos sí creían en la resurrección corporal. Entonces, este hombre, Gamaliel, no era cualquier persona. Dice, número uno, que era fariseo. Número dos, que era doctor de la ley. O sea, este era un experto en las Sagradas Escrituras.
No era un hombre que se sabía 4 o 5 versículos de memoria y predicaba. Era un hombre que había consagrado su vida, la inteligencia que Dios le dio, a estudiar la palabra de Dios, a deleitarse horas y horas cada día en él. Y además de eso tenía un testimonio intachable. Dice que este hombre era venerado de todo el pueblo. Con mucha prudencia, él ordena que saquen a los acusados, que saquen a los apóstoles un momento de aquella reunión para dirigirse al resto de miembros del concilio. Verso 35. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Bueno, algún día vamos a tener tiempo para explicar quiénes eran Teudas y estos personajes que Gamaliel menciona, pero el discurso es interesante. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estas son las palabras. Aquella gente del concilio estaban enardecidos, estaban furiosos, querían asesinar a los apóstoles para callarlos. Y en ese momento este hombre se levanta y con sabiduría, con inteligencia, pausadamente, con buenos argumentos históricos, empieza a decirles: miren, no hagan eso. Otros han intentado levantarse y fracasaron porque Dios no estaba con ellos. Pero si ustedes se levantan contra estos hombres y este movimiento es de Dios, caramba, van a estar en serios problemas. Déjenlos. Si no es de Dios, esto se va a desvanecer. Y si es del Señor, mejor no luchen contra eso. Y esto fue lo que Dios usó para salvar la vida de sus discípulos en esta ocasión. Gamaliel, un hombre que no era cristiano, era un fariseo, pero un hombre temeroso de Dios, estudioso de la ley. Y lo más interesante es que ese Gamaliel después vuelve a aparecer en este libro y nos damos cuenta que él fue el maestro a los pies del cual Saulo de Tarso había estudiado. Fue Saulo estudiante de Gamaliel y de él aprendió a interpretar el Antiguo Testamento, a amar las Escrituras. Y cuando ese corazón que ya estaba lleno de la palabra de Dios, aunque de una forma religiosa, cuando el Cristo resucitado se le aparece a Saulo en el camino a Damasco y él se convierte a Cristo y se convierte en el apóstol Pablo, pues ya había una semilla poderosísima que había sembrado en él este señor Gamaliel, que repito, en ese momento ni siquiera era creyente. Así que Gamaliel fue un personaje muy influyente en la historia de la iglesia, primero protegiendo la vida de aquellos predicadores, de Pedro y sus compañeros, y segundo, sembrando durante años en el corazón de Pablo el amor y la devoción por la palabra de Dios. Así que debemos seguir predicando las palabras de esta vida, y aunque en este momento tengamos problemas y dificultades, Dios puede estar levantando en algún lugar del mundo a una persona que tal vez ni siquiera es creyente, como Gamaliel, pero que va a intervenir a nuestro favor y va a aquietar la turbulencia y va a pronunciar algunas palabras que van a hacer que logremos favor con otras personas y que Dios nos abra puerta para salir del problema, para seguir con vida, para seguir con libertad y para seguir con esta tarea maravillosa de anunciar el Cristo resucitado hasta que Él regrese a este planeta. Que Dios les bendiga, que estemos bien. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Aprovecho antes de que se vayan para recordarles, estamos involucrados en un proyecto extraordinario, maravilloso, creo que es el proyecto más grande que hemos iniciado en 40 años de ministerio. Estamos creando ya existe una academia de estudios bíblicos que se llama La Barca. Estos no son videos como el que usted está viendo, sino que son, vamos a ver, más didácticos, tienen más de enseñanza, son más pausados, y la idea es que va a haber muchísimos temas, todos girando alrededor de las Sagradas Escrituras, para que los y las estudiantes puedan elegir el tema que deseen. Estos videos se van a subir en diferido para que usted los estudie a la hora que desee. Salimos ya en línea, si Dios lo permite, vamos a estar funcionando la primera semana de febrero y ya hay casi 200 estudiantes inscritos de 12 naciones y esperamos que esto crezca y crezca
hasta que Dios traiga miles de hombres y mujeres con hambre y sed de la palabra de Dios, para que juntos estudiemos, crezcamos y obedezcamos. Le esperamos a usted también. Si está interesado en este proyecto de un estudio más sólido, más metódico, más continuado de las Sagradas Escrituras, tema por tema, recuerde, va a buscarnos ahí en alguno de los buscadores de internet. Se llama Academia Bíblica La Barca. Y si no, puede escribirme directamente a mi correo personal, que es ya1000 en números, jt como torre, @gmail.com, tal y como está apareciéndole ahí en su pantalla. Les esperamos y que Dios les bendiga. Centro Victoria.